La doctora Cecilia Hopp es abogada con diploma de honor y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con formación internacional que incluye una especialización en Derecho Penal en la Universidad Torcuato Di Tella y una maestría en Teoría del Derecho en la New York University School of Law. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el Poder Judicial de la Nación, donde actualmente se desempeña como coordinadora de la Secretaría de Jurisprudencia. Su trabajo se enfoca en el derecho penal y procesal penal con perspectiva feminista, abordando especialmente las problemáticas de mujeres y personas LGBTIQ+. Su investigación doctoral ha tenido impacto en decisiones judiciales y su labor docente contribuye a la formación de juristas con enfoque crítico y social. Hoy en el Ágora Charlas con Ángela conoceremos su historia. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora Charlas con Ángela. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Cecilia Hopp. Cecilia ha venido a Cali para un foro muy importante que tiene que ver con el Foro Mundial de las Economías Feministas y también para participar en conversaciones sobre lo que tiene que ver con la ética del cuidado y con el cuidado. Bienvenida a nuestro programa, doctora Cecilia. Muchas gracias, Ángela. Bueno, doctora, vamos a remontarnos atrás a tu infancia en Buenos Aires. Sí. Cuéntanos cómo fue tu infancia en Buenos Aires. Veo que hablas inglés muy bien. Bueno, ¿y quién en tu familia fue la persona que más influyó para que tú decidieras estudiar Derecho? Bueno, es la infancia en Buenos Aires. Bueno, crecí en una familia con mi mamá, mi papá, mi hermana, y bueno, con dos abuelas, un abuelo, bueno, primas, tíos. Fui a una escuela alemana porque mi familia del lado paterno es alemana. Que tuvieron que huir de Alemania nazi y llegaron a Argentina en 1939. Entonces, por ese motivo, como mi abuela quería poder hablar conmigo y con mi hermana en alemán, ahí fuimos a estudiar alemán. La verdad que fue una infancia muy feliz. Mm, Recibí muchísima atención de mi familia y bueno, em, la idea de ser abogada, bueno, yo creo, en realidad yo siempre quise ser abogada y siempre tuve la personalidad de una abogada, de argumentar mucho, de querer pensar los temas de justicia. Pero bueno, hay antecedentes en mi familia. Mi abuelo, mi abuelo del lado materno, fue como la primera generación de abogados de mi familia, luego mi mamá también. Y luego yo quise ser abogada. Pero no fue por presión familiar, porque no había, por ejemplo, un bufete familiar. Fue solamente una inclinación. Quizás mi mamá me incentivaba mucho a pensar en los temas de la justicia y se divertía hablando conmigo de eso. Así que sí, creo que esa fue la influencia. Y por supuesto mi mamá siempre fue muy amorosa, muy atenta conmigo y bueno, quizás desde el lado del cariño y no de la presión, eh, me surgió el amor por esta profesión. O sea que, digamos, tu mamá es abogada Sí, y ha trabajado en Derecho también toda la vida, ¿no? sí. Ella era, bueno, tenía su bufete de abogados y también trabajaba como profesora en la universidad. Em, y una cosa que me gustaba muchísimo era ir con ella a la facultad. Ella tenía todos los miércoles a la noche, como a las 7 u 8 de la noche, un seminario con su cátedra y algunas veces me llevaba a escuchar y me encantaba, era como una situación, como un ambiente que me gustaba muchísimo. Qué rico, y una mamá empoderada también. Y pues, bueno, el derecho es algo que
que a uno le llega, ¿no? Yo empecé estudiando Derecho, más que todo porque mi mamá era maestra, pero mi papá toda la vida me dijo que él quería que yo estudiara Derecho y que yo lo debía defender. Y me acuerdo, yo era la menor, pues, de una familia más grande, como de 5 personas. Y claro, y además terminé estudiando Derecho ya casada, o sea que el derecho, bueno, a mí me encantó verdaderamente el estudio del derecho. Doctora, le voy a mostrar una foto. Facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Un lugar magnífico. La verdad es que yo soy yo ahí, en ese lugar. Yo entré ahí, bueno, en realidad eso, en los seminarios de mi mamá, pero, y siempre me gustó, y luego, bueno, cuando entré a la facultad como estudiante, la verdad es que me involucré muchísimo, porque hay oportunidades, bueno, ilimitadas. Entonces a mí me gustaba muchísimo estudiar, y entonces teníamos oportunidad de ser ayudantes alumnas. En una asignatura, si te iba bien, a veces la profesora, el profesor te invitaba a quedarte en el curso como ayudante alumna. Y entonces podíamos hacer algunas tareas de asistencia a la docencia, y desde allí que, bueno, creció como mi amor también por la docencia. Así que tuve oportunidad bastante temprano de dar pequeñas partes de clases. Bueno, porque los profesores y profesoras a veces uno se encuentra con gente generosa que tiene confianza, ¿no? En esto de la capacidad que tenemos, y entonces eso incentiva mucho. Y digamos, bueno, ¿con qué gobierno cuando empezaste a hacer militancia política, ya, ya me imagino que Argentina, ¿qué gobierno tenía? Ya se había acabado el peronismo, claro. No, en ese momento había un gobierno peronista que era el de Néstor Kirchner, y había en el derecho una serie de cambios muy profundos, muy interesantes. Era un momento muy interesante para estudiar derecho, porque se reiniciaron los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en Argentina, que eso es una experiencia realmente única en el mundo. Eh, y eso era algo muy movilizante, porque nunca se había podido hacer justicia. Fascinante, ¿verdad? Este, poder conversar de esos cambios que ha habido en Latinoamérica en esos momentos políticos tan difíciles. Qué maravilla. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido interesantísimo poder hablar de todas estas cosas que nos afectan a todos los latinoamericanos también. Continuamos en el Ágora Charlas con Ángela, con la doctora Cecilia Hope. Doctora Cecilia, déjeme le muestro esta otra foto. Mi segunda alma mater, NYU. Esa es la universidad en la que hice mis estudios de maestría en Estados Unidos. Ahí, bueno, me beneficié con la beca Fulbright, que lo hizo posible, porque la verdad es que los estudios en Argentina, a diferencia de en Argentina, que tenemos universidad pública gratuita, que yo no tuve que pagar por mis estudios y mi familia tampoco, en Estados Unidos la educación superior es muy, muy cara, algo absolutamente inaccesible para personas de Latinoamérica, por lo menos para mí no hubiera sido posible. Entonces tuve, bueno, esta ayuda de la beca Fulbright, y me dieron una beca también del pago, o sea, no tuve que pagar la universidad tampoco. Así que, bueno, y allí inicié mis estudios de maestría, estuve un año en Nueva York. Bueno, fue una experiencia, por supuesto, muy transformadora. Yo lo que estaba buscando en mis estudios de maestría era aprender algo diferente de lo que ya había aprendido, ¿no? Ver una cultura distinta. Bueno, yo antes de estudiar en Estados Unidos había estudiado también en Alemania, incluso en la escuela tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Berlín. Entonces estaba acostumbrada a cambiar como de contextos culturales, así que eso fue, bueno, eso fue algo que me facilitó también, ¿no? El cambio de sitio. Y ahí estudié un LLM, que es como un máster, es un máster orientado, en mi caso, a
la academia. Yo quería aprender a hacer una tesis. Bueno, qué fascinante y pues felicitaciones, un Fulbright Scholar. Sí, Eso de ganarse parece que es una gran beca cosa. Fulbright, eso es algo que hace un hito, sí, definitivamente. Y pues qué interesante que la idea de poder estudiar en Estados Unidos era poder aprender a ser docente. Me parece Mm, como bien importante esa parte porque claro, el derecho como tal, pues si no es internacional, es derecho desde el país, pues. mm. Entonces, digamos que uno se vaya al exterior a hacer una maestría, sobre todo con esa idea que era pues de poder aprender a hacer una tesis, hacer una investigación. Muy importante. A ver, te muestro esta otra foto y me dices qué opinas. Bueno, eso es, esa es la referencia a mi trabajo, porque bueno, no, yo no soy académica full time, trabajo en el Poder Judicial de la Nación. En realidad empecé a trabajar muy temprano, empecé a trabajar a los 18 años, cuando estaba iniciando la universidad. Y bueno, esa no es una trayectoria que estén acostumbrados a ver en lugares como Estados Unidos o posiblemente aquí en Colombia también es más común que sean, que los estudiantes sean full time. Bueno, en Argentina lo más habitual, sobre todo en las carreras de ciencias sociales, humanidades, derecho, es muy común que trabajemos mientras estudiamos. Y eso también creo que acompañó mucho mi formación. Es una formación tal vez diferente, ¿no? Porque uno siempre está viendo en la práctica los problemas o cómo va a ser el futuro, ¿no? Como, ¿para qué me estoy preparando? Porque, bueno, una de las opciones de una abogada es trabajar en el Poder Judicial. Entonces, bueno, todo estaba sucediendo al mismo tiempo. Yo creo que, por supuesto que limita un poco el tiempo que uno tiene para estudiar, pero yo la verdad es que no me limitaba realmente. Trabajaba de 9 a 2 de la tarde de estudiante, ¿no? De 9 a 2 de la tarde y luego llegaba a mi casa y me ponía a estudiar hasta la hora de la cena y era así todo el tiempo. Bueno, pero luego también de terminar la carrera seguí trabajando en el Poder Judicial y actualmente estoy a cargo de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que es como el máximo tribunal federal en materia penal, que debajo de la Corte Suprema, ¿no? O sea que en este momento, la doctora Cecilia Job, ¿qué tanto tiempo le dedica usted a la academia y a la parte de su trabajo en la parte pues judicial? Bueno, el trabajo judicial es de lunes a viernes, la dedicación horaria es, bueno, entre 6 y 8 horas de lunes a viernes. Desde la pandemia también tenemos como esquemas híbridos de ir a trabajar a la oficina y trabajar desde casa. Entonces, la verdad, y bueno, y también estamos todo el tiempo con el celular, entonces el trabajo me acompaña. Es difícil delimitar cuántas horas al día me toma. Pero bueno, en el caso de la docencia y la academia, yo dirijo en la Universidad de Buenos Aires un grupo de investigación en el que, bueno, hemos tenido distintos proyectos. Recientemente sacamos un libro, Derecho Penal y Perspectiva de Género, una nueva apuesta por el método de casos, es un libro pedagógico, es un libro para enseñar, que eso ha sido un trabajo, pero monumental de 5 años. Estamos cansadas por eso y así que ahora estamos haciendo algo como más tranquilo de tratar de leer y de conversar con personas involucradas en el tema de gestación por sustitución, que es un tema bastante interesante, ¿no? Eh, Gestación por por sustitución, sustitución. o le dicen a Madres veces, subrogadas, no. claro, sí, Eso. bueno, gestación por sustitución lo que marca es que la que gesta para Mm, otras personas no es la madre, ya, ¿no? ya, ya, ya. Que, bueno, representa un enorme desafío para repensar la maternidad, ¿no? Claro. Sí. Eh, Yo Poder creo, pensar cómo podemos separar la sexualidad, el sí, embarazo, la eso. maternidad, Sí. y bueno, y también pensar los nuevos desafíos de la caída de la fertilidad, pero sobre todo el hecho de que las mujeres, bueno, tenemos otras cosas que hacer en la vida Claro. antes de ser madres, entonces también Cierto. hay que afrontar estos nuevos Mm. desafíos y pensarlo de manera justa para las mujeres que gestan, por supuesto,
y para las mujeres que también, para las mujeres y las personas, los hombres gays, las parejas gays, Ah, que claro. quieren tener hijos, que no lo logran tal vez a través de los sistemas de adopción o que no lo quieren también, son Mm. elecciones. Y bueno, y ver de qué manera se puede hacer de una manera justa y que por supuesto tenga la atención puesta en evitar malas prácticas o posibilidades de explotación. Sí, eso en Colombia yo creo que estamos un poquito atrasados sobre eso, porque apenas hace poco se estableció que era legal el matrimonio entre Ujú. personas gays, por Sí, ejemplo, y en realidad, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá se casó en ese momento con su compañera. Y pues el segundo puesto más importante de Colombia es ser alcaldesa de Bogotá. O sea que en alguna forma entró y no entró, ahora no sabemos, pues tenemos un nuevo gobierno que no sabemos cómo va a ser, pero pues ojalá que esas cosas que se han logrado no se echen para atrás, pero en Colombia no ha habido mucha investigación sobre eso y me parece fascinante lo que ustedes están haciendo allá en la Argentina. Doctora, ahora le voy a mostrar este video. La dogmática penal establece un sistema de reglas racionales con la finalidad de generar una interpretación igualitaria del derecho. Con este afán, la teoría del delito establece un sistema de reglas abstractas que, de ser aplicadas de manera coherente, contribuirían a una aplicación igualitaria y previsible del derecho. bueno, ese video lo hicimos en la Universidad Autónoma de Madrid, que es como otra de las universidades a las que más cariño le tengo. Bueno, fue una estancia de investigación e intercambio y ahí hicimos un video pequeño, cortito, en donde yo explicaba mi tema de tesis doctoral sobre la criminalización de las madres por delitos de omisión contra sus hijos e hijas y cómo el género influye mucho en que a las mujeres se las criminalice muchas veces injustamente. Ya casi nos queda poco tiempo, pero sí quisiera que nos contaras cómo te ha ido en este seminario, pues en esta visita a Cali, en esta participación, no solamente en las economías feministas, pero en ese preámbulo que hizo Alas sobre lo que tenía que ver con el cuidado. ¿Qué conclusiones lograron ustedes allí? Bueno, lo primero que hicimos fue ir a visitar el proyecto, la aldea de Nayira, que para mí fue algo completamente novedoso. Yo no conozco que en Argentina haya una experiencia así. Bueno, sí, de una economía, pero totalmente, y una organización de la vida totalmente diferente a nuestros sistemas capitalistas y patriarcales, ¿no? Eso fue lo primero. Y lo segundo, el encuentro con colegas de la India, colegas que trabajan también Mm. en universidades de Inglaterra, colegas de Colombia. Eh, para mí fue una experiencia diferente que la pensó Isabel Cristina Jaramillo y la organizó pensando, bueno, en los trabajos que ella conocía de todos nosotros y se generó una conversación y sobre todo la idea de, bueno, generar un proyecto Mm. de investigación a futuro sobre un tema tan importante que es los cuidados en distintos ámbitos, en las familias, en el mercado, en las comunidades. Creo que a mí me ha entusiasmado muchísimo el encuentro y estoy muy contenta de haber podido participar. Bueno, ha sido verdaderamente sí, ha sido un encuentro muy enriquecedor para nosotros también aquí en Colombia, porque muchas cosas en la Argentina ustedes están mucho más adelantados que nosotros, sobre todo en las cosas de lo que tiene que ver con las mujeres. Por ejemplo, yo sé que en Argentina hace rato que tiene la ley de cuotas y Ah, además la cumplen sí. y creo que uno de los parlamentos donde hay más mujeres es en el Parlamento argentino. Creo que es uno de los que están más adelantados en el mundo en eso. Sí, Sí, hace muchos años que lo sí, tenemos, desde los años 90. sí. Bueno, son esas cosas eh, que,
que se logran organizar y Sí. quizás no tienen una explicación así como tan profunda como un proceso social, sino como, bueno, una sinergia de un momento que se pudo. En el caso de el 50 y 50, el 50%, fue una alianza de mujeres legisladoras que fue realmente increíble. Lograron ponerse de acuerdo de todos los partidos porque veían que los varones no querían aprobarlo. Y entonces las mujeres se salieron de sus disciplinas partidarias y lograron que se tratara, es decir, los varones no iban a votar en contra, pero no querían tratarlo el tema. Entonces lograron, con uno de los mecanismos parlamentarios, hacer que se tratara la ley. Y lo más importante, estas mujeres permanecieron juntas, unidas, y fueron determinantes para el debate sobre la legalización del aborto. Es decir, no solamente fue algo, bueno, o sea, lograron avanzar con Sí. los derechos de las mujeres de una manera insospechada, ¿no? Porque partidos que ideológicamente no tenían nada que ver, desde comunistas hasta de derecha, todas se pusieron de acuerdo y lograron estas alianzas para temas importantes de la agenda de las mujeres. Fantástico, ¿no? En Colombia, infortunadamente, sí se medio logró algo así. También se unieron las mujeres, hubo una bancada, hay una bancada de las mujeres en el Congreso donde se han unido y más que todo ha estado legislando sobre lo que tiene que ver con, con establecer el feminicidio Ah, como un delito, digamos, autónomo, a diferencia pues de un homicidio. Entonces, eso lo ha logrado también esta bancada, pero en la parte de la participación ha sido muy complejo. Bueno, sí existe, pero no siempre lo cumplen y digamos, por eso es muy importante lo que existe en esta universidad del ICESI, que es el observatorio. Bueno, doctora Cecilia, ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Ha sido rico esta charla. muchísimas gracias, Ángela. Me quedaría hablando toda la tarde. Tenemos muchas cosas que hablar, Sí, Cecilia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchas Cecilia. gracias. Gracias y rico haberlas tenido acá en Cali. Bueno, ha sido fabuloso y verdad que sigamos. Hoy en día el mundo es pequeño, o sea que siempre uno puede seguirse comunicando. Volvamos a encontrarnos y sigamos comunicándonos. Gracias, doctora Gracias. Cecilia. Y a ustedes muchísimas gracias y continúen en su canal Telepacífico y síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, X.